Hablamos de unas luminarias que se interpretan según la psicología del testigo. Veían una especie de señora de luz precediendo el cortejo de los castellanos. Es una representación de la bondad que tiene el mundo gracias a la paz romana. La mujer dentro de la religión romana tuvo tres grandes papeles: como diosa, como sacerdotisa y como devota. Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. Nuestros antepasados, entre ellos los conquistadores de América, dejaron reflejadas en sus crónicas las apariciones de extrañas luces que llegaron a marcar algunos de los capítulos más importantes de la historia. Estos sucesos siguen repitiéndose en la actualidad. Al igual que hasta nuestros días, han llegado también algunas de las creencias y de las prácticas mágicas heredadas del Imperio Romano. Hoy hablaremos de luces populares y secretos romanos. Dijeron más, que 3 días antes, pasando el río Biubiu para venir sobre nosotros, cayó un cometa entre ellos, un sábado a mediodía, y de este fuerte donde estamos la vieron muchos cristianos ir para allá, con muy mayor resplandor que otras cometas salir, que, caída, salió de ella una señora muy hermosa, vestida también de blanco, y que le dijo: «Serví a todos los cristianos y no vais contra ellos, porque son muy valientes y os matarán a todos». Pedro de Valdivia. Si hablamos del tema de las apariciones de luminarias, no podemos obviar las luces populares. Unas luces que algunos relacionan con el fenómeno ovni y que dicen que han llegado a cambiar el curso de la historia, a provocar lapsus espaciotemporales e incluso hacer que el sol se detenga. Y todo esto aquí, en Extremadura. Lourdes, ¿qué son las luces populares? Pues son luminarias, Israel, que están tanto relacionadas con los casos de avistamientos de objetos volantes no identificados como con eventos religiosos. Este término, luces populares, lo acuñan Javier Sierra y Jesús Callejo en su obra La España extraña, para hablar de aquellas luces que aparecen en blasones, en escudos heráldicos tanto de ciudades y pueblos como de familias, por ejemplo, y también que dan nombre en ocasiones a pueblos y a comarcas, como ocurre aquí en Extremadura, a raíces toponímicas que vienen de este tipo de eventos que han sido vistas principalmente por el pueblo, ¿no? De ahí que se denominen luces populares. El término de luces populares lo acuñamos porque nos damos cuenta que en muchas de esas tradiciones, leyendas, toponimia, incluso en los blasones, en la heráldica, había representaciones de luces que señalaban algún acontecimiento histórico y muchas veces relacionado con alguna aparición, con algún acontecimiento sobrenatural, y que había incidido de tal manera en el pueblo que, para remarcarlo, para que no se olvidara ese acontecimiento, quedó reflejado en esas leyendas, en esa toponimia o en esa heráldica. Así que luces populares son aquellos lugares donde una determinada luminaria con comportamiento inteligente dejó tan asombrados y dejó tal huella a ese pueblo en concreto que lo reflejó de la mejor manera que podía. De hecho, una de las luces más conocidas a nivel mundial y que da nombre además a un pueblo y una comarca es la famosa luz de Tentudía. Pues sí, uno de los casos más increíbles porque, bueno, aseguran
que el sol se detuvo, ¿no? Que se detuvo el tiempo por unos minutos para ayudar a los cristianos. Lo sabemos porque este hecho lo recoge Alfonso X el Sabio y ocurrió al parecer en 1247 en la zona de Calera de León. Allí estaban combatiendo las tropas castellanas cristianas contra los moros y el maestre de la Orden de Santiago, Pelayo Pérez Correa, viendo que el sol se estaba poniendo en el firmamento, que se les acababa la luz para seguir con aquella batalla y darla por finiquitada, pues en un gesto desesperado hinca su rodilla en el suelo y dice: Santa María, detén tu día. Otros dicen que dijo: tente un día, ¿no? Como quédate ahí y ayúdanos. Dicen que se produjo ese hecho milagroso, Israel, que el sol se detuvo. Otros dicen que fue una luminaria muy potente la que se presentó allí para, ojo, no solo iluminar a los cristianos, sino cegar a los moros, que les ayudó a ganar la batalla y que en conmemoración de aquel suceso surge el culto a la Virgen de Tentudía por deformación lingüística, ¿no? Y que da nombre también a toda esa comarca. Hay que decir, como he comentado, que algunas versiones de la leyenda aseguran que fue una potente luz la que se presentó allí, una luminaria, y otros dicen que no, que el tiempo se detuvo, que el sol se paró para darles tiempo, ¿no?, a los cristianos para poder vencer. Una de las investigaciones más fascinantes en las que me he visto envuelto en estos años es el estudio, el análisis de los blasones de algunas capitales españolas. En algunos de ellos aparece como un elemento recurrente la estrella. En el caso de la ciudad de Teruel es una estrella sobre un toro. En el caso de la ciudad de Cuenca, por ejemplo, una estrella sobre un grial. Todos ellos remiten a episodios de avistamiento de luces no identificadas en los cielos históricos de esos lugares. En el caso de Cuenca, por ejemplo, en 1177, Alfonso VIII sitía la ciudad y solamente puede arrebatársela al invasor musulmán después de la aparición de unas misteriosas luces que, digamos, asustarán a sus enemigos y a ellos les darán coraje. A partir de ahí, la Virgen patrona de la ciudad de Cuenca es Nuestra Señora de la Luz. En Extremadura también encontramos algunos de esos elementos. Otra de las luces populares más conocidas aquí en Extremadura es la de Magacela, de la que ya hemos hablado en este programa, una misteriosa luz que sale desde la Laguna de los Santitos y cruza el cielo para perderse detrás del dolmen. Pues sí, este caso es uno de los destacados y tenemos más que no hemos comentado aún en Tras el Mito, como por ejemplo el suceso de la Virgen de la Luz en Arroyo de la Luz. También da nombre a este pueblo una luz popular. En este caso los hechos ocurrieron, según nos cuenta Pascual Madoz, en 1229 en una encina conocida como la Encina de la Bandera. En este lugar, también en el contexto de una batalla entre moros y cristianos, aparece una luminaria que ayuda a esas huestes, ¿no?, cristianas a vencer la batalla. De ahí que alrededor de esa encina surgiera el culto a la Virgen de la Luz y que dé nombre también al pueblo. Estamos hablando de casos extremeños, pero también los hay conocidos a nivel nacional, por ejemplo la Llum de Manresa, ¿verdad? Es uno de los más conocidos en cuanto a luces populares. Este suceso ocurrió el 21 de febrero de 1345 en una zona muy ufológica, Montserrat. Desde allí surge una luminaria que atraviesa las vidrieras de la iglesia, de una de las iglesias de Manresa. Además, esta luz provocó que se levantara la excomunión que pesaba en aquellos momentos sobre aquel pueblo por un conflicto, ¿no?, de aguas entre el obispado y este pueblo. Así que no solo fue un hecho aislado de una luminaria, sino que provocó, como vemos, un hecho histórico, ¿no? Lourdes, ¿estas extrañas luces, todos los investigadores las relacionan con los ovnis o no? No, hay controversia, Israel. Hay investigadores que consideran que se trata de otro fenómeno completamente distinto, de luminarias que van más en clave popular o religiosa, ¿no?, como su propio nombre indica, y otros, entre los que me incluyo, que encontramos un paralelismo entre estos casos antiguos y el actual fenómeno ovni. La prueba la tienes en un caso que tú acabas de comentar, el de los Santitos de Magacela. Sabes perfectamente, Israel, que si bien en tiempos antiguos esa luminaria se interpreta como un hecho
religioso, como los espíritus de 2 mártires de la Iglesia, hoy día eso está pasando. Tú misma has recogido casos, sabemos que esas personas, esos testigos de hoy día, lo interpretan como un fenómeno ovni. Por lo tanto, para mí la psicología del testigo es clave. Justamente entre el castillo y esta ladera nos encontramos llegar una luz. Nos pilló por sorpresa completamente y era una luz, lo que yo te recuerdo al día de hoy es que era una luz muy potente, muy luminosa, blanca, muy lenta, sin nada de ruido. Justamente atraviesa toda esta ladera, digamos, donde están esas naves, pasa por encima de nosotros del dolmen. Yo ya saco rápidamente el teléfono, nos pusimos muy nerviosos, no lo esperábamos, y era algo no normal, no un satélite. Yo he estado por aquí muchas noches y por el campo y sabes que rápidamente el satélite va más alto. Esto era mucho más bajo, una masa bastante importante de luz. Saco el teléfono, miré las fotos cuando ya se iba y se fue en dirección Orellana la Vieja, justamente donde está un tesar. Ahí la luz desaparece, nosotros nos quedamos pues sin esperarlo de esa manera como llega y cómo se va, nos queda un poco de qué ha pasado aquí, qué está pasando. Yo no tengo para nada claro que esas luminarias sean los antecedentes de los ovnis. No lo sé, porque las descripciones que dan conquistadores en su mayoría y cronistas en su mayoría extremeños en toda América, pero desde digamos, el Caribe hasta Perú o hasta Chile, simultáneamente, hablan de que los mexicanos, los peruanos, les han dicho que se les han aparecido entidades. Lo relacionaría más con las apariciones marianas que con los ovnis. Y de alguna manera todo este tipo de fenómenos tienen que ver con intervenciones de esas otras realidades. Son tantas las posibilidades de interacción de otras realidades con la nuestra que lo absurdo sería ser reduccionista. Al igual que los racionalistas tratan de reducirlo todo a términos racionales, nosotros no deberíamos ser tan estúpidos de hacer un cajón desastre y todo lo raro decir, ¿son ovnis o son manifestaciones de espíritus? No hablamos de luces populares o de ovnis, hablamos de unas luminarias que se interpretan según la psicología del testigo de cada época. Esa es mi opinión, pero como digo, hay controversia. Este fenómeno, sea cual sea, lo exportamos también. Cuando los extremeños llegan a América, en la conquista también aparecen estas misteriosas luces, ¿verdad? Por eso nos encontramos además aquí, en Medellín, porque aquí nació uno de esos conquistadores que tuvo mucho que ver con las luces, Hernán Cortés. En nuestro folclore se registran extrañas apariciones de santos como el apóstol Santiago, San Jorge, San Miguel o San Millán, a lomos de caballos blancos y en medio de batallas decisivas para la cristiandad. Se les describe cabalgando y blandiendo armas que son capaces de acabar con la vida de muchos enemigos, otorgándose apelativos como matamoros. El caso más conocido es el de Santiago, que se habría aparecido en numerosas batallas. Una de las más destacadas, la de Clavijo, sobre el año 842, donde dicen que se apareció montado en un corcel blanco, atacando a los musulmanes y ayudando a las huestes cristianas a las órdenes de Ramiro I.
Es curioso, Lourdes, como muchas de estas luminarias aparecen precisamente en grandes batallas. ¿Tú crees que han llegado a cambiar el curso de la historia? Para mí sí, observo una intencionalidad, una inteligencia detrás de estas luces porque influyen en muchas ocasiones cambiando el curso de esos sucesos. Y ojo, no solo estamos hablando de apariciones de vírgenes, de temas religiosos, porque por ejemplo Jacques Vallée en Pasaporte a Magonia habla de hadas que se aparecen en batallas, por lo tanto esto es un fenómeno mucho más antiguo. Tanto es así, tanta influencia han visto los investigadores que incluso Andrea Faber-Kaiser llegó a hablar de una conquista programada, como si estas entidades inteligentes, estas luminarias inteligentes, decidieran sobre el curso, el devenir de distintos acontecimientos humanos. Muchas de estas leyendas que tienen que ver con luces populares tienen que ver con dos acontecimientos históricos, o bien con la Reconquista en España o bien con la conquista de América. Tanto en un caso como en otro tenemos muchísimas crónicas, muchísimas leyendas que inciden en este tipo de incidentes. En el caso de la conquista, tanto si hablamos de México, de Perú o de Chile, con Pedro de Valdivia, sí que son muy abundantes testimonios, pero recogidos incluso por los propios conquistados o por las tribus, por ejemplo, que entablaron batalla con los españoles, donde dicen que momentos antes de que se produjera esa batalla, vieron una serie de luces, incluso personajes sobrenaturales. El caso de Pedro de Valdivia, en una carta que manda a Carlos I, habla de un meteorito que cae, que de ese meteorito se abre de par en par y sale una, vamos a llamar una dama blanca, una entidad que les exhorta a que se rindan porque no tienen nada que hacer con estos conquistadores. Precisamente acabas de mencionar la conquista, nos encontramos en Medellín, la patria de uno de los conquistadores, Hernán Cortés, que tuvo mucho que ver con estas luces. Por supuesto, ellos también observaron fenómenos extraños en el siglo XVI en el contexto de la conquista de México. Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, en sus crónicas habla de cómo Moctezuma, ¿no?, el emperador de los mexicas, se enfadaba con sus soldados porque ellos volvían, ¿no?, huyendo de los castellanos y les decía, pero ¿cómo puede ser que os causen tanto temor, ¿no? Y ellos respondían que veían una especie de señora de luz precediendo el cortejo de los castellanos y que aquello les infundía mucho temor. Pensaban, ¿no?, que era algún tipo de diosa de estos hombres y que no querían estar a mal con ella. Sin embargo, este no fue el único episodio extraño con luces que tuvo lugar en la conquista, ¿verdad? Pues no, Hernán Cortés en concreto vivió otros como por ejemplo el Valle de Banderas. Hablamos que las luces populares dan nombre a algunos lugares, pues el Valle de Banderas es uno de ellos. En 1517 ellos están intentando conquistar esta zona de México y cuentan cronistas como Fray Antonio de Tello que sufren desmayos algunos españoles de Israel porque ven el gran número de indígenas a los que se tienen que enfrentar y ellos son muchísimo menos, por lo tanto se desmayan del miedo que tienen. Llevaban Israel un estandarte de una imagen de la Concepción y empiezan a rezar, ¿no?, a esa imagen para que les infunda valor y coraje en la batalla. Dicen que en aquel momento ese estandarte empieza a resplandecer, a emitir resplandores extraños y lo interpretan como una señal divina, ¿no?, para que les ayude en la conquista. Y ojo, no solo lo ven ellos, lo observan también los indígenas y eso hace que tengan mucho miedo y que se retiren pudiendo vencer ellos aquella batalla, ¿no? De ahí el nombre de Valle de Banderas, de este evento extraño relacionado con unas extrañas luminarias populares. Las luces extrañas, de comportamiento extraño, son de dos tipos. Las luces con contenido religioso o con contenido de que criaturas sobrenaturales ayudan tanto en la Reconquista española, y eso se produce en toda España, y se produce también durante la invasión y conquista de América. Paralelamente hay otro tipo de casos, tanto en España como en América, curiosamente, que son las llamadas luces populares, como las de Rivera Oveja, en que esas luces no parecen tener una finalidad precisa.
Todo lo que me estás contando parecen crónicas de españoles. Puede ser algo un poco sesgado. ¿Has investigado si también han ocurrido estos sucesos por parte de los indígenas? Pues claro, Israel, yo pensaba lo mismo, digo, a lo mejor son inventos nuestros, ¿no?, para llenar de hechos prodigiosos la conquista, pero ahora que he estado en México he tenido la oportunidad de adquirir estas crónicas que ellos escribieron, ¿no?, la visión de los vencidos, y también aparecen estos hechos. Por ejemplo, hablan de los presagios que anunciaron la llegada de los españoles 10 años antes del descubrimiento de América. Moctezuma, ¿no?, observa una señal, un fuego en el cielo. Ese es el primer presagio, pero luego hay muchos más, como por ejemplo llantos desgarrados de mujer en la noche, que por cierto es ese origen mítico de la Llorona actual en México, y por supuesto también, por ejemplo, el que predijo la caída de Tenochtitlán, la capital de los mexicas. Dicen que apareció en el cielo una especie de fuego, no lo podemos confundir con un cometa o un evento astronómico, porque dicen que se movía haciendo espirales, que iba de un lado para otro. Lo describen que parecía como un tubo de metal puesto al fuego, y además va a caer precisamente a un lago. Allí va a morir este fenómeno de luminaria que se interpretó como que la capital estaba próxima a caer. Por lo tanto, también lo encontramos en las crónicas de los vencidos. Bueno, pues estos testimonios que se cuentan como el que no quiere la cosa, a la vez que se cuentan otro tipo de testimonios que tienen que ver con la intendencia o que tienen que ver con leyendas o con crónicas locales, para mí me llaman mucho la atención, porque quiere decir, esto le pasó por ejemplo a Andreas Faber-Kaiser, diciendo que había una especie como de conquista programada, que en algunos momentos determinados hubo señales, indicios, presagios que indicaban que algo iba a ocurrir, y que los propios indígenas o con las propias tribus locales lo habían interpretado como que su mundo iba a terminar, que su ciclo, su etapa iba a terminar y que iba a empezar otra. Y como siempre pasa en estos casos, siempre los finales de etapa son traumáticos, son escatológicos. Es curioso cómo estas luces se relacionan con vírgenes como la del estandarte, incluso con Santiago. En la Reconquista, Santiago Matamoros se apareció en las batallas. Claro, no podemos olvidar que hay un paralelismo entre los casos que hemos encontrado aquí en Extremadura relacionados con la Reconquista, ¿no?, y los casos de extremeños que allá de los mares se han encontrado con eventos iguales en el contexto de la conquista de América, ¿no? Además, las mismas figuras, la Virgen y también Santiago, que si se aparecía aquí, y tanto es así que se queda, ¿no?, para la historia esa famosa frase de Santiago y cierra España, pues allí en América también, ¿no? Y Santiago precisamente es uno de esos personajes que apareció en la conquista de Chile, que dio nombre a una de las ciudades y que pudo investigar otro extremeño, Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena. Algunos investigadores sostienen que los santuarios, enclaves geográficos y blasones cuyas tradiciones, raíces toponímicas o escudos heráldicos alberguen luces y estrellas solitarias conmemoran, por lo general, antiguos episodios ufológicos. Así, por ejemplo, encontramos luces en el escudo de Cuenca o en el de Teruel, donde se observa un toro con una estrella sobre sus astas. Alude a una leyenda del siglo XII que dice que Alfonso II observó un toro al tiempo que una estrella que parecía acompañarlo desde el cielo. Lo tomaron como un buen augurio, y allí se originó el primer asentamiento de lo que hoy día es la ciudad de Teruel.
¿Es cierto que Pedro de Valdivia investigó personalmente estos sucesos? Sí, los vivió durante la conquista de Chile. Cuando llega a esta zona con apenas un puñado de 150 castellanos y unos 1000 indígenas que les iban a ayudar a luchar contra aquellos otros indígenas que estaban en esta zona, pues se encuentran con que había más de 20.000. Imagínate la diferencia numérica, pues claro, estaba más o menos seguro que iban a perder. Bueno, pues aún así Israel, estos indígenas se retiran, dejan que venzan los hombres de Pedro de Valdivia, en concreto la caballería, ¿no?, que precedía al resto de las huestes, y eso aquello le choca tanto a Pedro de Valdivia que dice, bueno, ¿cómo ha podido pasar? Eso digo yo, ¿cómo ha podido pasar? ¿Qué ocurrió? Pues hizo una investigación. Fue uno por uno preguntando a aquellos caciques locales por qué habían depuesto las armas, y lo que le cuentan a él y a sus hombres es que habían visto a una especie de anciano, un hombre montado a caballo, que baja desde las nubes con una espada desenvainada, que eso les infunde mucho temor y que coincide a la vez con otro fenómeno paranormal, que es que se les empiezan a caer las armas de las manos sin ellos pues poder controlarlo, ¿no? Todo eso sumado pues a que se trataba de un hecho desconocido, ¿no?, pues les infunde un gran temor y hacen que se retiren, que se batan en retirada, y entonces lo que hacen es ir todavía más allá. Deciden poner a esos indígenas frente a los miembros de la caballería castellana para que señalen cuál de esos caballeros les había causado tanto miedo. Bueno, pues dicen cronistas como Pedro Mariño de Lovera que les causa risa eso a aquellos indígenas, porque ninguno de aquellos hombres era aquel que habían visto descender de entre las nubes. Poca gente sabe que ellos interpretan que quien se aparece es Santiago para ayudarles en esa conquista, y de ahí surge el nombre de Santiago de Chile, de esta anécdota tan extraña. No todas las luces siguen el mismo discurso o patrón. Sí es verdad que en todas ellas hablan de que tienen un comportamiento inteligente, es decir, que siguen a las personas, que a veces permiten que las sigan a ellas y luego les pierden incluso pues en caminos totalmente encrespados o incluso en lugares peligrosos donde luego tienen que regresar o sufren determinados accidentes. Entonces esas luces populares se asocian normalmente o bien a lugares muy concretos, a sitios específicos, o a creencias que tienen que ver con un día determinado. Por ejemplo, al lado del Pardal dicen que casi siempre se relaciona o se deja ver el Día de los Difuntos. Y otras luces estarían asociadas como a 3 elementos básicos. Una de ellas sería a lo que llamamos duendes o elementales, otras tendrían que ver con fantasmas, con almas errantes, y otras, que serían un poco las que más interés tienen para el pueblo en sí, estarían señalando tesoros, estarían señalando lugares donde si tú excavas puedes encontrar una gran fortuna, ¿no?, las famosas luces del tesoro. Entonces todo eso es lo que hace que, o bien por el lugar, o bien por la fecha, o bien por la naturaleza de esa luz, siempre se asocien con una creencia del pueblo, y a veces se relaciona también con una fiesta popular. Qué curioso. Y es que además en esta experiencia, para que no falte de nada, incluso está metido un meteorito y la aparición del diablo. Pues sí, eso ocurre alrededor de 1550, cuando Pedro de Valdivia se dirige hacia una zona muy inhóspita de aquel territorio, la Araucanía chilena, ¿no? Se hablaba con mucho temor de aquellos indios, y dicen que 2 o 3 días antes de la batalla, en la zona del río Biobío, los indígenas y los españoles también observan un meteorito en el cielo. Bueno, lo interpretan como una señal astronómica, ¿no?, sin más, pero esto va más allá. Lo que no sabían los castellanos es que de aquel meteorito, según los indígenas, había salido una señora de luz que les habían dicho que por favor depusieran las armas, que no lucharan contra los españoles porque iban a perder, que era mejor que se pusieran a servir a estos hombres. Este suceso lo cuenta Pedro de Valdivia a Carlos V en una carta, y va más allá. Los pobres indígenas no sabían qué hacer, porque después de que esta señora les dijera aquello, se les aparece, dicen, una especie de diablo para decirles todo lo contrario, que lucharan
iban contra los españoles porque eran superiores en número y tenían muchas posibilidades de vencer. Por lo tanto, ¿qué inteligencia, qué intencionalidad hay detrás de estos eventos, Israel? Es como si distintas fuerzas se enfrentaran no inteligentes para influir en estos eventos humanos. Desde luego, Lourdes, esta parte de la historia no se estudia en los libros. Tú has investigado además aquí en Extremadura un caso parecido en Aceitunilla, ¿verdad? Pues sí, yo también he podido observar, como dices, este tipo de luces populares asociadas a eventos religiosos, ¿no? Y ha ocurrido aquí en Extremadura y además recientemente. La pasada fiesta de San Antonio en Aceitunilla, el 13 de junio de 2016, muchas personas que estaban celebrando la verbena, ¿no?, con motivo de la fiesta del santo, observaron un extraño resplandor que se iba moviendo entre los pinos muy cerca de ese punto de Aceitunilla. Les impacta tanto a algunas personas que al día siguiente van a ver si hay algún tipo de huella en el terreno. No observan nada, pero lo que a mí me llama la atención es que aparezca una luz precisamente el día de la fiesta de un santo con connotaciones muy extrañas en la comarca. Ya sabes que nuestro común amigo Félix Barroso alude a que podría ser una deidad anterior propia de la cultura pastoril, y ese San Antonio se aparece en los montes urdanos en la noche para ayudar a niños que se pierden, para que el ganado no sea atacado por alimañas, y siempre acompañado de un perrito blanco, ¿no? Ese blanco que siempre asociamos con lo divino. Por lo tanto, también están ocurriendo ahora estos casos de luces paranormales en Extremadura. Para mí no tiene nada que ver con la ufología. Hay mucha gente que asocia las luces populares con lo ufológico. Para mí tiene que ver o bien con procesos geológicos de esa zona, fuegos fatuos, por ejemplo, o con determinadas tensiones tectónicas que tienen el terreno. Por ejemplo, en lugares donde hay mucho granito se suelen dar más estas luces populares. Y otras veces, cuando nos vamos al elemento sobrenatural, tendrían que ver más con seres, con genios asociados a ese lugar determinado, o a almas errantes que manifiestan su inquietud o quieren dar su mensaje de esta guisa, y luego el pueblo lo interpreta de la mejor manera que puede. Los ejemplos son infinitos y demuestran que nuestros antepasados han estado tan atentos a las anomalías del cielo como lo estamos nosotros en pleno siglo XXI. Curioso, porque lo cierto es que estas luces populares, que algunos relacionan con la ufología y otros con los fenómenos paranormales, siguen a día de hoy aquí en nuestra tierra, y quizás sean solamente la punta del iceberg de un misterio mucho más grande que todavía no hemos podido descifrar. Es una representación de la bondad que tiene el mundo gracias a la paz romana. La mujer dentro de la religión romana tuvo tres grandes papeles: como diosa, como sacerdotisa y como devota. Además, encontraba fortaleza en los auspicios y presagios favorables, así como en la profecía de una virgen de noble familia, y doblemente porque, en Clunia, el sacerdote de Júpiter, avisado por un profundo sueño, había retirado aquel mismo oráculo emitido de forma idéntica 2 años antes por una joven profetisa. Suetonio, profecía romana.
Nuestra cultura, nuestras creencias están sin duda imbuidas por esa herencia del espíritu grecolatino. Nos encontramos en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el lugar donde se reúne todo el alma de este periodo histórico. Pilar, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido tan impresionante. Gracias a vosotros por acordaros de un museo como el espacio de la memoria. Realmente los romanos creían en la adivinación a través de los sueños, a través de los muertos, incluso a través de las pitonisas, de los adivinos. ¿Era importante la magia en el mundo romano? Sin duda, la magia impregnaba toda la vida, tanto pública como privada. Eso sí, a nivel público se negaba y a nivel privado se practicaba. Dos ejemplos. Cicerón, todos lo conocemos. A él no le importaba recordar, y en los sitios convenientes, que su nodriza había profetizado, ¿no?, que ella amamantaría a uno de los grandes hombres de su tiempo. Y el caso contrario, César, que no quiso hacer caso al adivino que repetidas veces le dijo: cuídate de los idus de marzo. Indudablemente en Extremadura, como en el resto de España, quedan restos no solo de la magia romana, sino de toda una serie de pobladores e invasores que pasaron por España. Es mucho más frecuente, por supuesto, la magia morisca y la magia judía. ¿Quién no practicaba rituales mágicos? Los romanos, los griegos, los fenicios, los sumerios y cualquiera que tuviera un concepto trascendente de la vida y de la existencia, es decir, todos. Los romanos, por supuesto. Los romanos, además de transmitir multitud de inventos de la vida cotidiana, incluido el derecho y los alcantarillado y cualquier cosa que ahora consideramos habitual, no olvidemos que procedemos de la cultura romana, ellos tenían un concepto mágico de la existencia, hasta tal punto que no hacían prácticamente nada que no estuviera avalado por sus dioses. Es decir, el concepto natural y sobrenatural que había en aquellas épocas era más común y más unido de lo que nos podemos imaginar. Sin embargo, estás hablando de palabras y una magia fuerte, la magia del verbo, la magia de la palabra. Sí, es una de las magias más fuertes, que se basa en conocer el auténtico nombre de las cosas. Y hay una magia de la palabra hablada y una magia de la palabra escrita. Un ejemplo de la magia de la palabra dicha, la evocatio, cuando dos distintos pueblos se enfrentan, quien conoce el auténtico nombre del dios protector del enemigo lo dice en voz alta, le llama, se trae a su protector y ese otro pueblo se queda desenarbolado. O una forma muy curiosa de cómo cualquier persona puede intentar llegar a un dios y conseguir el auténtico nombre que a él le hace falta. Vamos a poner un ejemplo. Tú te encuentras en una disyuntiva personal, accedes a un templo, consultas al dios, sales del templo con las manos tapando tus oídos. Y cuando llegas a un espacio donde hay muchos distintos conversaciones, distintas palabras, abres tus oídos y esa primera palabra que entre todas te llega con nitidez es el mensaje del Dios. ¿Existen pruebas físicas, arqueológicas de la práctica de la magia en Extremadura? Sí, y también son comunes a otros museos arqueológicos. Aquí tenemos una pieza muy singular que creo que merece la pena resaltar. Es una lápida en mármol dedicada a la diosa Taequina, que es una diosa prerromana que se asocia a la Proserpina romana. Y en realidad es una maldición. Es una señora que está muy enfadada con alguien que le ha robado una serie de prendas y tal, y entonces las describe y finalmente hace la maldición de que esa señora o quien lo hizo que se pudra en los infiernos, ¿no? Muchos de los objetos que han pasado a nuestros días tienen que ver con tablillas de maldiciones romanas, es decir, cuando a alguien se le cruzaba, alguien
le querían echar el mal de ojo, no utilizaban estas palabras, sino que hacían unas tablillas en plomo, sobre todo, porque era el elemento de Saturno, para intentar fastidiar al vecino, a la vecina de turno, por algo que había cometido. Entonces, estas tablillas que luego se enterraban o se metían en sótanos, precisamente en el inframundo, para que llegaran cuanto antes a la diosa Hécate, o a Plutón, o a Saturno, se utilizaban muchísimo para la fertilidad de los campos, para la fertilidad de las mujeres, los rituales, las invocaciones, los talismanes, las supersticiones, los amuletos eran muy habituales. Y incluso hay esas mismas elementos pueden servir a la contra de defensa. Por ejemplo, hay gladiadores que lo llevaban atados en los tobillos para prevenir una mala herida durante los combates, por ejemplo. Hemos estado hablando de maldiciones, pero claro, si te maldicen tienes que saber cómo defenderte. Los romanos eran muy aficionados a los amuletos. Sí, sobre todo aquellos que tenían más que perder, aquellos que temían que la gente les tuviera pues envidia, ¿no? Sobre todo el mal de ojo, el fascinum, ¿no? Hay un dios además para el mal de ojo, el fascinum. Entonces, ¿qué se hace? Pues se recurre a los amuletos. En el mundo clásico los amuletos tienen fuerza por la forma o por el material. Los amuletos acompañan al hombre desde la antigüedad. De hecho, hay excavaciones arqueológicas, por ejemplo en Israel, donde se han hallado cuentas verdes que eran un amuleto para propiciar la lluvia y las buenas cosechas, y estamos hablando que tienen una antigüedad de más de 20.000 años. Por lo tanto, han sido un elemento recurrente en nuestra historia y que duda cabe que en el mundo romano esto tenía una gran popularidad. Sabemos que los niños, por representaciones que nos han llegado hasta nuestros días, tenían sus propios amuletos. Por ejemplo, los varones llevaban las bula, unos saquitos o bolsas donde se guardaban amuletos de tipo fálico, incluso metales preciosos o plantas. Y las niñas llevan una lúnula, o sea, eso es un creciente lunar, pero con los cuernos hacia abajo, que es la gran protectora de los males de la mujer. Hay otro gran misterio que tenemos que seguir investigando por aquí cerca, son los mosaicos romanos, de los que se dicen que guardan grandes enigmas. Muchos personajes famosos romanos se sirvieron de la magia y de las profecías para llevar a cabo sus gestas. Un ejemplo es Espartaco, el tracio que dirigió una rebelión de esclavos contra la República Romana. El historiador Plutarco aseguraba que contó con el apoyo de una adivina. Además, la mujer de Espartaco, dada a los agoreros e iniciada en los misterios de Baco, interpretó el que una serpiente se enroscara en el rostro de Espartaco mientras dormía, como una clara señal de que llegaría a tener gran poder. Pilar, una de las piezas más importantes de este museo son sin duda sus mosaicos, y concretamente el mosaico nilótico. ¿Todos los mosaicos tienen claves ocultas? Todos, porque obedecen a la intención de quien lo encargó y querían pues mostrar desde su riqueza hasta su pertenencia a cualquier pensamiento filosófico o religioso, de cualquier forma. Este en concreto, pues vemos que es muchas escenas que están justapuestas y que se hablan de cosas diferentes. La parte central es Orfeo y la música. Tenemos también las victorias que de alguna manera completan la escena. Son esas mujeres que en realidad son seres mitológicos que lo que hacen es pues eso, anunciar la victoria y coronar, ¿no?, a mortales y a dioses.
Y luego esas escenas que están escogidas, ¿no? Y combinadas por quien hace el encargo, están separadas por esos nudos, ¿ves? Esos nudos de Salomón, que son los que separan las escenas, y la parte exterior pues es una escena del Nilo, una escena nilótica que lo que viene a contarnos es que en esos momentos ya Roma estaba dominada por la egiptomanía. Muchos de ellos son figuras geométricas y harían una función muy parecida al mandala de los tibetanos, de los budistas, de los hinduistas, es decir, de un medio en el que tú, si lo observas profundamente, creas un estado alterado de conciencia. Entonces, muchos de estos mosaicos que se colocaban en los suelos o bien en las paredes ejercen este efecto, vamos a llamarlo, taumatúrgico. Además, este mosaico tiene algunos detalles que podrían dar lugar a extrañas interpretaciones. Hay pequeños hombres montados en enigmáticas criaturas. Pues son pigmeos y cocodrilos, y también hay un hipopótamo. Es mostrar ese mundo nilótico. El pigmeo significa, de forma anecdótica, porque si veis están tratados un poco de forma burlesca, el hecho de que un pigmeo arrastre toda una barca es algo un poco probable. Además tienen unos falos enormes, están tratados de una forma burlesca, pero en realidad lo que representan es ese mundo lejano, ese mundo exótico y cómo tienen que enfrentarse por vivir en esas zonas a elementos de la naturaleza que son casi incontrolables, en este caso representados por los cocodrilos, que están asociados lógicamente al Nilo, ¿no? Al gran río egipcio. Pilar, este mosaico tiene trozos que están reconstruidos. ¿Fue al intentar sacarlo o hay alguna historia curiosa detrás? Pues este mosaico tiene una historia que no es solamente suya. En otros lugares también se han producido con ligeras variantes. Se dijo que este mosaico ocultaba un tesoro bajo él en el momento en que se halló. Y entonces la gente del pueblo fue picando, y si ves por la reconstrucción que se ha hecho, la restitución, es en las figuras que parecían a priori más significativas donde picaban porque creían que podía ser la clave para mostrar dónde estaría el tesoro en sí. En Extremadura se ha dado la creencia que bajo determinados elementos arqueológicos había tesoros escondidos. Esto ha provocado que muchos enclaves arqueológicos hayan sido destruidos o hayan sufrido daños. Un ejemplo son algunos mosaicos romanos, pero también elementos de otras culturas, como por ejemplo los berracos, los toros pertenecientes a la cultura vetona, al pueblo vetón. Un ejemplo muy claro lo encontramos en Segura de Toro, en la provincia de Cáceres, donde había un berraco que incluso da nombre a este municipio, que fue destruido para comprobar si en su interior había oro. El berraco todavía se encuentra en el municipio, pero ha tenido que ser reconstruido debido a este problema, a esta creencia. Tuvimos una suerte para la arqueología, y es que se hizo un apunte en el momento de su aparición que ha permitido poder reconstruirlo, porque sí, lo dejaron muy deteriorado, buscando ese tesoro que evidentemente no existía. Él era el tesoro. Y sin duda otro de los tesoros del mundo grecorromano es el mosaico cosmogónico, que también encierra numerosos secretos. Sí, además es el mosaico que ha dado quizás más ríos de tinta a la hora de intentar averiguar qué es y qué representa y qué hacía ahí. El mosaico cosmogónico hay que empezar por decir que es el más importante del mundo romano, o uno de los más importantes del mundo romano. Tiene una factura artística prácticamente inigualable. ¿Qué representa? Bueno, pues se ha dicho que sí, que es una interpretación del universo desde un punto de vista órfico, o lo es desde el punto de vista del pitagorismo y del neopitagorismo. Todo eso puede, en cierto modo, caber ahí, porque hay distintas pinceladas. Pero en realidad lo que hay, a nuestro modo de ver, es una representación de la bondad que tiene el mundo gracias a la paz
romanas y el equilibrio que da Roma. Es el poder de Roma en el universo. Y eso dirás, y en una punta del imperio, pero es que cualquier romano, en cualquier punto del imperio, tenía por encima incluso de sus dioses la idea de Roma, porque era una idea que servía no solamente a una forma de vida, sino a una forma de pensamiento. Las mujeres tienen una importancia muy grande en la magia y en el mundo grecolatino, ¿verdad? En la ley de las 12 tablas se sanciona la práctica de la magia. Este texto, que contenía normas para regular la vida del pueblo romano, condenaba los medios mágicos que atentaban contra la salud, contra los bienes materiales y la reputación de los ciudadanos, de los cuales el más universal era la utilización del llamado malum carmen, la encantación y la fórmula mágica. Las condenas a la magia se dieron durante toda la historia del Imperio Romano, unidas más tarde a las creencias de colectivos que agitaban el orden establecido, como los cristianos. Pilar, ¿era la mujer protagonista de los rituales en el mundo romano? La mujer dentro de la religión romana tuvo tres grandes papeles: como diosa, como sacerdotisa y como devota. Como devota, sus rituales estaban siempre en el ámbito doméstico. Solo una fiesta, matronalia, celebrada el 1 de marzo, permitía una cierta visibilidad social de la mujer con un rito exclusivamente femenino, aunque gran parte de esa fiesta se hacía en el hogar. ¿Floralia, por ejemplo? Flora no era una de las grandes diosas del panteón clásico, pero sí empezó a tener con el tiempo, fue adquiriendo más y más protagonismo, por lo que tenía que ver con la fecundidad y por lo tanto asociadas a otras diosas más propias del panteón clásico. Las mujeres en este caso eran más que protagonistas. ¿Qué tipo de mujeres eran las protagonistas? Que eran las prostitutas. Estaban fuera de otras prácticas religiosas, y en esa fiesta ellas eran las que actuaban como sacerdotisas, y les permitía ver que, aunque eran consideradas evidentemente como tal, como prostitutas, no estaban tan fuera de la sociedad como estuvieron en otras civilizaciones posteriores. Es difícil aceptar que existiera la prostitución ritual en el pasado, desde el punto de vista de nuestra cultura occidental, judeocristiana, pero lo cierto es que se ha dado en todas las culturas del mundo y todavía hoy se practica en lugares como la India o Nepal. Lo que ocurría es que había mujeres dedicadas en templos a diosas del amor como Ishtar, Astarte o Afrodita, que se ofrecían a todo aquel que requería sus servicios por dinero, y ellos consideraban que ese acto sexual se hacía en honor de la diosa, lo que provocaba que a través de la magia simpática o asociativa las mujeres pudieran tener fertilidad, las cosechas fueran bien y hubiera prosperidad en este lugar. Y sabemos que esto también se ha dado en Extremadura, porque hay estudiosos a los que he entrevistado que me han apuntado que en Canchorroano se practicaba la prostitución ritual. Hay diosas muy importantes para la figura femenina como Isis. Sí, porque aunque Isis fue lo que se considera una externa superstitio, o sea, una religión extranjera, al final consiguió entrar en Roma, asentarse en Roma. Aquí en Mérida tuvimos sacerdotisas de Isis. ¿Quiénes eran? Mujeres, para empezar, de familias muy adineradas, porque costaba mucho dinero el poder hacerse con un sacerdocio, pero les permitía tener una ascensión social y un papel fuera del ámbito del hogar.
ellos se ocupaban cada día de vestir a la diosa, de hacer las abluciones correspondientes, y luego en los momentos de las grandes fiestas de la diosa, pues salían en procesión completamente vestidas de blanco. Porque se puede decir que el papel de la mujer era un poco ser intermediaria entre los dioses y los hombres. Para eso ahí sí que tuvo un papel absolutamente de protagonismo por encima de los hombres. Eran las mujeres y los hombres en estado de debilidad, o sea, los niños o los ancianos, los que los dioses elegían para mostrar sus mensajes. La Sibila de Cumas, la Pitia de Delfos, eran mujeres, pero no mujeres cualquiera. En el caso de la Pitia eran mujeres pertenecientes a las grandes familias aristocráticas de la Grecia arcaica, que durante mil años, casi 1000 años, estuvieron profetizando en el templo de Apolo. La mujer tenía su papel en la religión romana, aunque es cierto que pertenecía más bien al ámbito de los cultos privados, porque el hombre tenía más protagonismo, su figura en los rituales públicos también estaba presente, aunque tenía prohibido realizar ciertas prácticas, como por ejemplo los sacrificios de animales. Aún así, la mujer tenía sus cultos principales. Un ejemplo es el de las vestales, las sacerdotisas que honraban a la diosa del fuego del hogar, a Vesta. Estas mujeres tenían que ser vírgenes y su función principal era mantener el fuego de la diosa, no dejar que esa llama se apagara en el templo, porque si ocurría, pues era un símbolo de que podía ocurrir alguna catástrofe. Tampoco podemos olvidarnos de las sibilas, esas mujeres que tenían el don de la profecía, de poder conocer el futuro, de contactar con el más allá. Estaban destinadas a ejercer en los oráculos, y hasta Heráclito cita a la Sibila de Delfos en sus obras. No siempre tuvieron esta visión positiva, digamos. Hay también mujeres o figuras femeninas que tienen una connotación muy negativa. Por ejemplo, las parcas que cortaban los hilos de la vida, o las furias que presentaban el espíritu de los asesinados ante sus propios asesinos. ¿Pero qué ocurría con los niños? Los espíritus de los niños tenían el peligro de convertirse en los espíritus que más podían molestar a los vivos. ¿Por qué? Pues porque no se les había dado la oportunidad de vivir. Entonces tenían que ser enterrados rápidamente, y en algunos casos se enterraba bajo las tejas de la casa familiar, con la intención primero de que de convertirlos en algo positivo, o sea, en elementos protectores del hogar, y para no separarlos de esa familia a la que apenas habían podido disfrutar. Hemos hablado de mujeres, hemos hablado del papel de los niños, pero ¿qué ocurría con los hombres? Estaban muy relacionados con la adivinación, ¿verdad? Cierto, pero con la adivinación oficial. Las mujeres, los niños, los ancianos, digamos que estaban en el límite, ¿no? En la periferia de la religión oficial. Los hombres estaban en el centro de la religión oficial. Los arúspices eran los augures, eran quienes constituían un colegio sacerdotal oficial, y eran los que llevaban a cabo todos los tipos de adivinación dentro de los rituales de la Auxililia o de cualquiera de los grandes rituales oficiales y de las ofrendas que se hacían para el bien de la ciudad, para preguntar sobre una guerra o para cualquier otro motivo. Ellos eran los únicos que estaban, digamos, legalizados para hacer convenientemente esos rituales. Pilar, muchas gracias por habernos descubierto algunos de estos secretos de la antigua Roma y por habernos enseñado esta maravilla de museo en la que el mármol todavía se ve que rezuma magia. Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito.